Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres en este momento, desde la nación donde nos estés escuchando en este momento. Quiero enviarte un fuerte abrazo, un caluroso saludo. Quiero darte la bienvenida a este hermoso tiempo de incensario, tomando el incensario. Hoy, bueno, tengo la honra, tengo el privilegio, me gusta muchísimo cuando puedo honrar el nombre del Señor también a través de estos tiempos, compartiendo el mensaje de la palabra. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 4:17. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de entonces, Yeshua comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Precisamente este fue el mensaje, eh, el estandarte, el baluarte, el mensaje fundamental de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No hubo ningún otro mensaje del cual predicara nuestro hermoso Mesías, sino justamente este. Bueno, hemos escuchado muchas veces este pasaje, hemos escuchado hablar muchas cosas acerca de este pasaje bíblico, pero hoy quiero detenerme principalmente en el tema del pecado, ¿sí? Eh, Quizás un tema que no se toca muy a menudo, del cual no se habla mucho, pero es indispensable porque Jesús lo menciona en muchas ocasiones y principalmente lo hace en este mensaje que es el fundamento, que es la columna, y es el estandarte de su predicación y el evangelio que él manifestó aquí en la tierra. La perspectiva bíblica sobre la condición humana hoy en día es considerada como pasada de moda. Es decir, palabras como la iniquidad, por ejemplo, que describen un comportamiento torcido, palabras como la transgresión, que se refiere básicamente a romper la confianza, y palabras como pecado son tomadas como expresiones pasadas de moda. Y básicamente esa es la perspectiva bíblica acerca de la condición humana. Yo me quiero detener justamente en la palabra pecado, como lo he dicho inicialmente. La palabra pecado proviene del hebreo katá y del griego amartía. Y bueno, curiosamente esta palabra, su significado más básico, no tiene incluso nada que ver con el tema religioso. Es decir, katá significa fallar, errar el blanco. Ahora, bíblicamente, ¿qué connotación tiene esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la palabra katá, de la expresión katá? Pecado es fallar en alcanzar una meta, así lo dice la palabra del Señor, yéndonos a la forma más básica de esta expresión kata, es fallar en alcanzar una meta. ¿Cuál es la meta realmente? Amar a Dios y amar al prójimo. Podemos encontrar, por ejemplo, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, 10, de los 10 mandamientos, 5 enseñan eh, la forma cómo podemos fallar en amar a Dios. Y 5 más enseñan la forma en cómo podemos fallar al momento de amar al prójimo. Es decir, pecar es fallar en ser un auténtico hijo de Dios. Fallar es pecar en ser un verdadero hijo de Dios. Eh, Pecar es cuando fallamos al momento de amar no solamente al Señor, sino a todas las personas que nos rodean. Ahora, es muy, muy importante aprender esto. ¿Qué efectos tiene el pecado sobre la persona, sobre el ser humano? La mayoría de las personas que están incurriendo en el pecado están allí bajo esa cautividad o bajo esa condición, piensan que están bien, o sea, no piensan que están fallando, no piensan que están pecando, no piensan que están errando, que eh, están siendo fracasados al momento de alcanzar esa meta gloriosa, piensan que están bien. Es decir, esa forma de valorar la moral y los principios se pierde o es redefinida de alguna manera. Ahora, colocamos varios ejemplos. El faraón, por ejemplo, el faraón en su búsqueda de traer, por ejemplo, desarrollo a su nación, a su país, perdón, él estaba esclavizando al pueblo de Israel. Él pensaba que estaba bien porque estaba buscando un interés personal y un interés para la nación también. Nos encontramos con el caso del rey Saúl. Él estaba persiguiendo a David. Él estaba fallando en el propósito del Señor en su vida. Él estaba errando, estaba siendo un fracasado en el propósito que el Señor había trazado para su vida. Sin embargo, él pensaba que estaba bien, había redefinido los conceptos y los principios morales y los valores. Él pensaba que estaba persiguiendo un delincuente,
pero no había caído en cuenta que estaba persiguiendo al rey, al ungido de Israel, al rey David. También nos encontramos con Saulo, por ejemplo. Eh, Saulo también estaba errando, estaba pecando. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Era un ferviente y un empedernido perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba defendiendo la fe, pero estaba fallando en ese proyecto, en esa meta, en alcanzar ese propósito, ¿sí? Entonces vemos cómo las personas que están pecando, que están fallando, tienden a pensar que están bien y a redefinir los conceptos morales. Con esto podemos decir que más que simplemente hacer cosas malas, eh, el pecado nos lleva a engañarnos a nosotros mismos, pensando pues, que estamos haciendo bien, pero en realidad estamos fallando. Redefinimos los conceptos morales. Amartía, que es la expresión griega que se le asigna a la palabra pecado, es la fuerza que gobierna, lo dice el apóstol Pablo, que gobierna nuestra naturaleza y nos lleva a fracasar en ser hijos que aman a Dios y al prójimo. El mismo Pablo decía, el pecado que mora en mí me lleva a hacer aquello que no quiero, es decir, lo que deseo hacer, que es el bien, no puedo hacerlo, y aquello que no quiero, que no deseo hacer, eso es lo que hago. Ahora, tenemos una esperanza, tenemos un aliciente que es Cristo Jesús, que es Yeshua, que es nuestro amado, nuestro justo y precioso Mesías. Dice la palabra que en Jesús no hubo pecado, es decir, Él no falló, Él jamás fracasó en su propósito de alcanzar esa meta. Él murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. No hubo pecado en su vida, Él no fracasó en el plan que el Señor trazó para Él en esta tierra cuando Él fue y se encarnó, fue un ser humano como tú y como yo y se encarnó en esta tierra y caminó en la tierra de los vivientes. Ahora quiero dejarte con un mensaje muy importante. La palabra del Señor dice, que acabamos de leer en Mateo, que se vuelvan, que nos arrepintamos y que nos volvamos de nuestros pecados y delitos, porque el reino de los cielos está cerca. Es tiempo de que tú y yo empecemos a reflexionar, a pensar en qué estamos fallando, a descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y empezar a direccionar nuestra vida, empezar a alinearnos con la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Solamente el Señor Yeshua, HaMashiach, puede transformar nuestras vidas legítimamente. Conocerlo a Él en lo más íntimo es descubrir nuestro propósito en Él. Caminar de su mano es saber que puedo disfrutar, que podemos disfrutar de su amor y contemplar su belleza, no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Todo aquel que se encuentra con Jesús descubre su propósito en Él, deja de fallar, deja de errar, se alinea y vuelve al diseño original. Ese es el mensaje que quiero compartir en la tarde de hoy. Quiero invitarte a que me acompañes en oración, que inclinemos nuestro rostro en la medida de lo posible y podamos decirle al Señor, Señor, no quiero fallar más, no quiero seguir errando, quiero ser direccionado, guiado y encaminado, Señor, por tu Espíritu Santo. Amado papá, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu verdad, por tu bondad, por tu gracia y por cada uno de los detalles que tú tienes con cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, papá. Levantamos tu nombre en alto, damos honra y gloria a ti, Señor. Y en esta tarde, de una forma especial, te pedimos, Señor Jesús, que el mensaje del Evangelio, que la buena noticia, que la buena nueva de salvación impacte, Señor, cada vida, Señor, de tal forma que ese propósito, Señor, en nuestras vidas salga a la luz, que sea evidente, que podamos encontrarlo, que podamos verlo, Señor, que esa vida de fracaso, que esa vida de fallar, quede completamente atrás, que quede en el pasado, que quede anulada y que a partir de este momento nosotros podamos vislumbrar, Señor Jesús, ese destino profético, que podamos encontrar, Señor Jesús, tu voz, encontrarnos con tu voz, con tu corazón y poder, Señor, acercarnos a ti cada día más y experimentar esa hermosa transformación que solamente tu Espíritu puede efectuar en nosotros. Te damos muchas gracias, papá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Quiero que compartas este enlace con tus seres amados, con tus seres queridos y que ninguno quede sin escuchar el mensaje de la palabra. Muchas gracias por estar aquí presente, por conectarte. Te bendigo con toda clase de bendición espiritual. Y bueno, como dice nuestro pastor, no comas cuento, come Biblia, que la Biblia es la palabra del Señor. Bye, bye. Bendiciones.